Tener enemigos es algo que nadie quiere ni nadie busca. O me va a decir que usted ha buscado enemigos para tener enemigos. Usted no quiere enemigos. Los enemigos llegan de gratis. Sin que usted haya hecho nada, hay gente que no le va a querer a usted. Hay gente que va a procurar su mal. Gente que se va a alegrar si a usted le pasa algo malo. Entonces vamos a meditar sobre el tema: ¿sabías que tienes enemigos? Porque hay muchas personas que creen que no tienen enemigos, cuando en verdad están rodeados de enemigos. Lo que pasa es que no los han sabido identificar. Y como no los han identificado, no se han sabido proteger. Y es por eso, hermanos, que a la vida de las personas vienen tragedias, se sufren daños grandes, porque no se hizo nada a tiempo para evitar que eso o esa persona o esa circunstancia viniese a hacerme daño, y un daño que probablemente nos pueda durar mucho tiempo. Hoy quiero que consideremos en la palabra de Dios 3 tipos de enemigos que tenemos los hijos de Dios. El impío tiene más de 3. Nosotros tenemos 3 enemigos principales. Y el primer tipo lo constituye el diablo con su ejército de demonios. Esos seres que son inmateriales, pero que son reales. Hoy día se habla mucho de los extraterrestres, pero cuando se piensa en los extraterrestres se piensa en unos hombrecitos así chiquitos, ojones y con un cerebro grande. La gente dice, ese es un extraterrestre. No, hermano, los extraterrestres son los ángeles caídos, los demonios, que se manifiestan de una u otra manera. Y ellos tienen un jefe principal, que es Satanás, llamado también el diablo. Ese es el principal enemigo del creyente y del impío. Efesios 6, 11 y 12 dice así, escuchen: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Una acechanza es que te están vigilando, te están observando para hacerte un daño en el momento que no lo esperas. Y luego dice el verso 12, porque no tenemos lucha o batalla o guerra contra sangre y carne, sino contra principados. Cuando dice no tenemos lucha contra sangre y carne, está hablando de humanos. Entonces, porque aún los mismos humanos de carne y huesos son usados por los demonios para venir a dañar al creyente o dañar al impío. Entonces, la lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados. Este es un rango, porque hay diferentes rangos. Principados es un rango, potestades, contra potestades es otro rango de demonios, contra los gobernadores de las tinieblas es otro rango. Son diferentes niveles de autoridad entre los demonios. Y luego dice, contra huestes espirituales de maldad. Este es otro rango, las huestes espirituales de maldad. Seríamos los ángeles, los demonios de menor rango. Dice, y todo esto en las regiones celestes. Son seres que se mueven, hermanos, en el universo, donde están los astros, se mueven. Ese es el campo que ellos se mueven. Pero ellos incursionan en nuestra atmósfera, ellos entran a nuestro planeta y vienen a hacernos daños. Entonces dice Pablo, sepan mis hermanos de la iglesia de Éfeso, que ustedes tienen batalla contra esos seres, contra esos extraterrestres. De manera, hermanos, que aquí Pablo está haciendo tomar conciencia a la iglesia, que eran iglesias nuevas. Recuerden, hermanos, que estamos en el primer siglo. Eran iglesias que estaban comenzando, que se estaban levantando. Y estos creyentes que venían del paganismo al cristianismo tenían que aprender estas cosas. Y Pablo les dice, hay una batalla contra ustedes. Ahora, ¿sabían ustedes, hermanos, que los demonios les quieren hacer daño a ustedes? Claro.
¿Sabían ustedes que Satanás quiere verlo a usted derrotado, destruido, abatido? ¡Claro! Hay muchos espíritus malos que están al acecho, buscando el momento para hacernos daño. Pero como estos seres son inmateriales, entonces tienen que atacar de diferentes maneras. Y una de las maneras que ellos atacan es en la mente humana. Porque ellos son capaces de entrar a nuestra mente. Penetran en nuestra cabeza, entran a nuestra mente y nos atacan desde ahí. Y eso es lo que le llamamos nosotros las tentaciones, las famosas tentaciones. Esos deseos para hacer lo malo. Cuando la persona dice, tengo ganas de decirle unas 4 verdades, pero bien dichas. Pero con eso va a levantar el fuego más, porque está teniendo un problema con alguien y va y le dice con toda grosería. No va a resolver el problema, va a encender la ira del otro. Y después, ¿qué pasa? Se van a dar de golpes. Y después va a haber muerte. Personas que, hermanos, que hoy día están poseídos por demonios y los demonios toman control de su mente. Acabo de leer la noticia que en un McDonald's una mujer pidió una orden y se la dieron mal. La mujer se enojó y empezó a reclamar por la orden que le habían dado mal, pero empezó a reclamar con mucho enojo. Entonces un hombre llegó por ahí y quiso aplacar la situación con la mujer, y otro que estaba con la mujer se encolerizó tanto con el que estaba tratando de hacer la paz ahí, que fue a su auto y trajo un arma y disparó a este samaritano que quería resolver las cosas y le quitó la vida por una tontería. ¿Cómo las personas pueden llegar a ese nivel? Porque hay demonios que toman control de su mente y les dicen, ya cállale la boca a ese metiche. Y de esa manera nuestros enemigos espirituales nos atacan desde nuestra mente, poniéndonos pensamientos y decisiones absurdas, como cuando a veces uno dice, ya me enojé y ahorita renuncio en mi trabajo. Y hay personas que han renunciado por una cólera y después se dan cuenta que no debían haberlo hecho, pero ya quedaron desempleados y ahora se metieron a un gran problema económico, y luego cuando están sin trabajo y sin dinero toman otra decisión aún peor. Entonces es así el diablo atacando para llevarte de una caída a otra más profunda, hasta que te termines de hundir. Amados hermanos, los cristianos no estamos exentos de estos ataques. No porque ya el Espíritu Santo vino a mí y mora en mí, ya por eso no voy a sufrir tentación. Claro que sí. Entonces, una de las maneras que nos atacan estos seres es a través de nuestra mente. Pero otra manera que lo hacen es a través del uso de personas como instrumento de ataque. Como dije anteriormente, ya que los demonios son espíritus, usan personas de carne y hueso para traerme una tentación o atacarme o decirme algo para hacerme daño. La Biblia nos habla del caso de Pedro, que en una ocasión el mismo diablo lo estaba usando contra la persona de Jesús. Se nos dice que Pedro está en Mateo 16, 22 al 23. Nos relata el evangelista Mateo estas cosas. Dice Mateo 16, 22 al 23. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle al Señor Jesucristo, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Cuando Jesús decía que lo iban a matar en Jerusalén. Verso 23. Pero él, el Señor Jesucristo, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Jesús estaba hablando con Pedro, pero dice, quítate delante de mí, Satanás. ¿Cómo es esto? Si está hablando con Pedro, es porque en ese momento Satanás estaba usando al mismo Pedro, sin que él se diera cuenta, para desanimar a Jesús que no fuera a la cruz. Amados hermanos, los demonios son tan astutos y tan listos que usan a las personas sin que las personas se den cuenta que están siendo usadas.
¿Saben, hermanos, cuando un esposo le dice a la esposa, y vas a ir a la iglesia? Digamos, él no es creyente o es carnal, y ella es un poquito más espiritual, y ella quiere venir a la iglesia, pero él no está tan animado. Entonces él le sirve de medio para desanimarla. Cuando le dice, ¿y vas a ir a la iglesia? Hoy no vayamos, vamos a otro día. Entonces, esta persona, sin darse cuenta, podría estar siendo usado por un demonio para desanimar a una persona que está queriendo hacer algo que debe hacer. Entonces, hay muchas veces ataques de parte de la esposa al esposo, o del esposo a la esposa, o del hijo al padre, o del padre al hijo, o del abuelo, o del tío, o de quien sea, un familiar cercano, o un amigo que puede traernos algo para hacernos daño espiritualmente, para llevarnos a la desobediencia. Y eso es un ataque. Y los creyentes tenemos que estar conscientes. Muchas veces las personas no van a la iglesia porque alguien los desanimó. Tenía la intención, pero alguien lo detuvo. Y probablemente esa persona fue usada por algún demonio que estaba ahí para tratar de impedir esa excelente decisión de ese creyente. Así que, amados hermanos, el creyente tiene que tener cuidado para no dejarse usar como instrumento de un demonio para dañar a alguien. Pidamos al Señor, Señor, dame sabiduría para darme cuenta si esto que estoy diciendo a mi esposa, o a mi hijo, o a mi tío, o a quien sea, es algo que proviene de alguna influencia maligna. Así es que ese es el primer tipo de enemigo que tenemos. Seres espirituales, que son reales, aunque no los podamos ver. Así que, amados hermanos, aunque nosotros no los veamos como no vemos el viento, pero sabemos que el viento es tan real porque lo respiramos. De la misma manera, estos seres son reales, aunque no los veamos, y hacen estas cosas. El segundo enemigo del creyente es su vieja naturaleza, que aún lleva, a pesar de que ya tiene una nueva naturaleza, la que recibió al venir a Cristo. Así es que tenemos una naturaleza pecaminosa que todavía está en nosotros y que todavía nos quiere empujar a hacer lo malo, a hacer lo indebido, a hacer lo que no agrada a Dios. Nosotros, cuando venimos a Cristo, nuestros deseos cambian. Cuando éramos impíos, no queríamos ir a una iglesia. Cuando venimos a Cristo, decimos, quiero ir a la iglesia. Me hace falta ir a la iglesia. Eso te lo dice tu nueva naturaleza. Pero tú tienes una naturaleza vieja que todavía está en ti. Y esa es la que te dice, pero estás cansado. Mejor la próxima semana. Hoy estuvo aburrido el culto. Ni volvás. Exacto. Entonces la vieja naturaleza te está presionando, te está inclinando. Y te va a poner alguna excusa. Te va a decir, si ni llega mucha gente, ¿para qué vas a ir? Te va a meter ideas. Para que la persona diga, sí, no voy a ir. Pero son ataques del enemigo. Y tenemos que estar conscientes de esas cosas, hermanos. Y hermano, eso es lo que explica por qué en las iglesias no están las personas que deberían de estar. Porque antes sufrieron una batalla espiritual y perdieron la batalla. Y decidieron quedarse en casa, cuando tenían que haber tomado la decisión de estar en la casa del Señor. Vemos los pasajes que nos hace el contraste entre la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. Romanos 7, 17 al 19, dice así: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, escuchen, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. ¿Se dan cuenta de lo que dice Pablo? La lucha y era apóstol. Y dice, en mí está el deseo de hacer el bien, pero en mí está también el deseo de hacer lo malo. Y estoy en esa lucha. Y hermanos, muchos pierden la batalla y terminan haciéndole caso aquí, a la
Y entonces, lo que debieron haber hecho, no lo hicieron. Voy a dar un ejemplo. ¿No es verdad que nosotros como creyentes sentimos el deseo de hablar con la verdad? Cuando venimos a Cristo, se nos quitó aquello que para todos mentíamos, porque hay personas que son tan mentirosos que hasta ellos mismos se creen sus mentiras. Pero cuando uno viene a Cristo, mentir ya a uno le molesta. Ya uno se siente incómodo. No, yo no puedo decir eso, porque es mentira, dice uno. Porque tu conciencia te dice, eso no está bien. Pero aunque ya sabemos que tenemos que decir la verdad, ¿no es cierto que hay ocasiones que queremos resolver algún problema con una mentirita? Y decimos, una mentirita piadosa. Una mentirita por aquí, una mentirita por allá, no es mucho. Entonces, estamos en esa batalla de hablo con la verdad, aunque con decir la verdad me voy a meter a problemas, o digo una mentira para que esto se resuelva fácil y no me sigan molestando. Entonces, estamos en la batalla. Pero, ¿qué es lo que produce la batalla? La naturaleza pecaminosa que todavía está en mí y que no me he podido deshacer de ella. Así que es un enemigo que no me puedo escapar de él porque lo tengo adentro. Así es que ese enemigo me va a seguir atacando, me va a seguir impulsando. Mira lo que dice Pablo en Gálatas 5, 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Dice Pablo, el deseo del Espíritu es uno, el deseo de la carne es otro diferente, y son opuestos, y están peleando. ¿Qué te dice la carne el domingo? No vayas a la iglesia, hombre, está lloviendo. Dormí bastante. Porque puedes quedar un poco más tiempo en la cama, hacerte un cafecito, ordenar una pizza, llamar a tu amigo y la pasas bien. Pero el Espíritu te dice, no, yo quiero estar en la iglesia, yo quiero ir a alabar al Señor, yo quiero ir a ver la palabra de Dios. Entonces estamos en la batalla. Pero hay creyentes que tienen la batalla. Por eso se le llama creyentes carnales. Porque la carne es la que decide al final. Y por eso dice Pablo, no, anden en el Espíritu. Por favor, no satisfagan los deseos de la carne, porque la carne siempre te va a empujar. Porque como les digo, hay personas que ya son creyentes y a veces dicen, ya perdí el indio, se me salió el indio. Es que ya, yo aquí no me voy a detener, aquí voy a decir todo. Eso es la carne. Pero el deseo del Espíritu dice, no, resuelve esto pacíficamente, ten calma, ten dominio propio. Pero dice, no, es que no me aguanto más, ya no soporto esto. El apóstol Juan, en 1 de Juan 2:16 dice esto, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Dice, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Es esa batalla. Por ejemplo, los deseos de los ojos. ¿No es cierto que cuando uno va al mall o a una tienda de electrónicos, yo tengo debilidad por los electrónicos, las mujeres tienen debilidad por los vestidos, algunos tienen debilidad por otras cosas, por los carros. Entonces, cuando uno ve cosas, el deseo de la carne te dice, compra. Pero la sabiduría te dice, no es bueno que te endeudes. Ya tienes la deuda casi topada. Pero el deseo de la carne dice, compra, no te preocupes, después pagas. Entonces está esa batalla, ese deseo del ojo de comprar y tener. ¿Al precio de qué? De endeudarme. Y después de tener que pasar problemas para cosas que debo atender. Hay hermanos que dicen, yo no puedo apoyar una obra de misiones, yo no voy a poder mandar una ayuda a alguien en necesidad, a un familiar enfermo, porque dicen, tengo que pagar la tarjeta, porque la tarjeta ya está topada. Entonces, ese deseo de la carne te lleva a tomar una decisión que no es la mejor. Pero el deseo del Espíritu te dice, tienes que ser buen mayordomo, tienes que administrar. Recuerden que cuando Dios creó a Adán y a Eva, les dijo señorear
y administrar, que fueran sabios en la administración de la creación. Por tanto, hermano, endeudarse no es nada de sabiduría. Pero tenemos esa batalla y tenemos que tener cuidado de no ser derrotados. Así que recuerde, hermanos, la naturaleza pecaminosa te va a presionar, te va a incitar, te va a querer doblegar a hacer lo que no debes. Y no debemos caer en esa trampa, porque eso después nos trae problemas. Porque si usted tiene mucha deuda, después no duerme pensando, ¿y cómo pago? Y los intereses, dice, ahora me subieron al 20% los intereses, ¿y cómo pago? ¿Saben ustedes que hay personas que pagan intereses de una tarjeta de crédito con otra tarjeta de crédito? Y después deben aquí, y deben allá, y deben allá, y después andan despelados, porque no saben qué hacer. Y esa es la consecuencia, y esa es la derrota que sufrió este creyente cuando fue un mal administrador. Y después no va a tener dinero ni para ayudar a la mamá enferma. Así es que tenemos que saber que tenemos ese segundo enemigo y que tenemos que buscar cómo vencerlo, porque si no, él nos vencerá a nosotros. El tercer tipo de enemigos. Primer enemigo, espiritual, que no lo vemos, viene de afuera y me ataca. El segundo enemigo lo tengo adentro, mi propia naturaleza que me empuja a hacer lo que no debo. Pero ahora el tercer enemigo son los no creyentes, que tienen una escala de valores diferente a la mía como hijos de Dios. Los principios morales de los no cristianos son principios morales muy bajos, y por eso ellos van a creer que yo como creyente haga lo que ellos hacen, piense como ellos piensan, que nos juntemos en proyectos donde la inmoralidad va a estar presente. Y ese enemigo puede hacernos muchísimo daño. Quiero que vayamos a un pasaje a este respecto, y en 1 Corintios 6, 9 al 11. 1 Corintios 6, 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los, escuchen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, dice Pablo, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ustedes eran esto, ya fueron lavados, por tanto no sigan en lo mismo. Pero ¿qué pasa con el fornicario? ¿Qué pasa con el ladrón? ¿Qué pasa con el avaro y con el borracho y con el drogadicto? Si yo no hago las cosas y estamos en relación, se va a molestar porque yo no hago las cosas que él hace. Pero él me va a presionar, me va a invitar a hacer sus cosas. Entonces, si es un borracho, me va a decir, ¿una copita? No, yo soy cristiano. Una copita no es nada. Pero no seas extremista. Tómala. Y va a querer meterme a su pecado despacio, lentamente, hasta convertirme en un borracho. Quiero decirles que mi esposa y yo fuimos a México hace algunos meses atrás y fuimos a hacer un tour. Y parte del tour era parar en una licorería donde vendían toda clase de licores. Y entonces, hermanos, cuando llegamos ahí, nos sentaron en círculo y había una persona hablando de los diferentes licores que ahí vendían y cómo los producían. Pero al final de toda la experiencia, ellos dijeron, ok, dice, vamos a hacer, dijo la mujer, la oración del borracho. Y entonces dijo,
agarren esta copita, porque les dieron una copita con un poquito a cada uno. Yo, por supuesto, mi esposa no la agarraba. Entonces era, para arriba, para abajo, para adentro. Y le hicieron a la gente dar una serie de pasos, y al final toda la gente probó el licor y después la gente comprando. Y le digo yo, fíjate vos, esta es una escuela para formar borrachos. Estaban enseñando a la gente cómo volverse borracho. Para arriba, para abajo, para adentro. Digo yo, ellos quieren vender su producto creando nuevos discípulos, creando nuevos adictos. Y me sentí triste porque habían adolescentes, habían niños ahí de una edad que no deberían estar presenciando eso, y todos siguiendo los pasos. El mundo es así, para derrotar a las personas y llevarlas a las decisiones incorrectas y con ellas sufrir las consecuencias. El Señor nos dé sabiduría, amados hermanos, cuando los impíos nos atacan y nos quieren convertir y nos quieren obligar a hacer las cosas que ellos hacen. Ahora, quiero decirles, hermanos, que cuando una persona se convierte a Cristo, sus primeros enemigos humanos los encuentran en la propia casa, que son los familiares que no se han convertido todavía. Entonces, la madre que no está convertida le va a decir a ese hijo, eso es ridículo, que te fuiste a esa religión, que te cambiaste, etcétera, etcétera. Y si es él que se convirtió y la esposa no, ella le va a decir, eso es absurdo, yo creo que me voy a tener que divorciar si no te salís de esa cosa. Por eso Jesús dijo en Mateo 10, 35 al 36 estas palabras. Escuchen Mateo 10, 35 al 36. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Bueno, eso de nuera y suegra sea una pelea vieja, ¿verdad? Ok. Y verso 36, y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Por qué? Porque cuando alguien viene a Cristo y otros no son de Cristo, ahí está la pelea. Lo van a querer hacer retroceder, lo van a querer hacer claudicar, olvidarse de esa nueva vida. Y no podemos dejarnos vencer, porque hermanos, dejarnos vencer, retroceder, será lo peor que nos puede ocurrir. Porque dice la Biblia que mayor condenación es para aquel que conociendo hace lo malo. Porque si se hubiera ido al infierno porque pecó sin saber, lo van a mandar a un lugar de menos tormento. Pero si se fue al infierno con conocimiento, va a ir a un lugar de mayor tormento. Ahora, amados hermanos, tenemos tres grandes enemigos: los espirituales, el enemigo que llevo adentro, mi naturaleza pecaminosa, y las personas impías que de continuo me van a atacar. Pero porque tengo estos tres enemigos que son muchos y fuertes, ¿me voy a sentir por derrotado? ¿Voy a creer que he perdido la batalla? De ninguna manera. Porque nosotros tenemos el mejor para poder vencer. Tenemos al Todopoderoso. Y tenemos las mejores armas espirituales para vencer al enemigo, las tentaciones. Vea estos pasajes. Primera de Juan 4:4. Dice así: hijitos, vosotros sois de Dios. Y dice, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Así es que no importa quién venga a tentarme, el que está en mí es mayor y me va a dar la victoria sobre la tentación. Y 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dice, las armas que tenemos son poderosas para destruir fortalezas. Hermano, no hay ejército, no hay demonio que nos pueda vencer si estamos usando la armadura que Dios nos ha dado. Y si Dios, el Todopoderoso, está conmigo, la victoria es mía, no es de mi enemigo.
Por eso, en el pasaje de Efesios 6, se habla de la armadura del creyente. Y el apóstol Pablo va a comparar las diferentes piezas de la armadura de un soldado romano con las diferentes piezas de la protección espiritual. Entonces, protección para la cabeza, para los pies, para el pecho, etcétera, etcétera. Pero en esa armadura hay dos armas que se destacan. Y una de esas armas es el escudo. Y dice Pablo, y ese es el escudo de la fe. Efesios 6, 16 dice así: sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Hermanos, antes en la guerra se usaban flechas incendiarias. Flechas que tenían brea encendida. Entonces el enemigo disparaba la flecha para incendiar una casa, para incendiar el cuartel, para incendiar el sitio donde estaba el otro del ejército enemigo. Entonces aquí dice, nosotros tenemos un escudo que va a detener esas flechas incendiarias, que son las tentaciones. De manera que la fe que me da la seguridad de que Dios está conmigo, que yo voy a ganar, que yo voy a vencer, me va a sostener, me va a proteger contra la duda, contra el miedo. Pero luego tenemos la segunda arma, que es la espada. En Efesios 6, 17 dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El escudo es una arma de defensa, para defender. Pero la espada es una arma ofensiva, defensiva. Entonces, con la espada yo hago que el enemigo retroceda. Con el escudo solo me protejo cuando el enemigo me lanza una lanza encendida. Pero la espada es decisiva para vencer, para hacer retroceder al enemigo. Recuerden ustedes, cuando Jesús fue tentado por el diablo en el desierto, el diablo le dio 3 tentaciones. La primera fue, dice, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. La tentación era de que Jesús se sometiera a lo que el diablo le decía. ¿Saben cómo se defendió Jesús? Jesús dijo, escrito está. ¿Con qué se defendió? Con la espada de la palabra. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús no se defendió con un razonamiento humano, sino con la palabra escrita. Segunda tentación, lo lleva al templo, lo pone en la parte alta y le dice, si eres hijo de Dios, échate, porque está escrito que Dios va a mandar a sus ángeles para que te recojan. Ahora, ahí el diablo usó la Biblia. Salmo 91. Pero ¿sabían ustedes que el diablo usó la Biblia mal? Si usted lee esa tentación o esas palabras dichas por el diablo, hay algo que no encaja, como fue dicho en la Escritura. Porque dice ahí, el diablo le dijo, escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Pero el diablo omitió una parte importante. La protección de Dios es en el camino que Dios le muestra a su hijo a seguir. Ahí está la protección, no por un camino que Dios no ha indicado. ¿Y cómo se defendió Jesús de la tentación? Le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Una vez más, cita la Escritura. Pero la tercera tentación, el diablo le lleva a un monte muy alto, le muestra todos los reinos del mundo con su riqueza y le dice, todo esto es tuyo si tan solo te arrodillas a mí y me adoras. ¿Qué le dijo? Mira, hermano, hay personas que le han vendido el alma al diablo, literalmente. Eso yo antes pensaba que era mentira, pero es verdad. Hay personas que han hecho ceremonias con demonios, diciéndoles, si me das un negocio y me prosperas mi negocio, mi alma es tuya. Y esas personas han muerto en ese convenio y se han ido al infierno.
Ahora, las riquezas para muchos es una tentación. Muchos por hacer dinero no van a una iglesia, porque están haciendo dinero. Aunque no hicieron un pacto verbal con el diablo, pero en la práctica es como que lo hicieron. ¿Y qué le dijo Jesús? Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hermanos, la adoración es para Dios. La adoración no es para el trabajo, pero hay personas que adoran su trabajo. Hay personas que adoran sus hijos. Porque si el hijo le dice: papi, yo quiero ir al parque, yo no quiero ir a la iglesia, entonces como él adora al hijo, le hace caso al hijo y se lo llevó al parque y no fue a la iglesia. Entonces hay personas que adoran al esposo, y porque el esposo le dice: tú no me vas a la iglesia, y esa mujer se somete a la imposición del marido, siendo que ella, como hija de Dios, tiene el derecho de decirle al marido: yo tengo un derecho de tener mi fe, y ningún marido puede anularle a una esposa su derecho de buscar su Dios. Pero hay mujeres que le dan la adoración al marido, o él a ella, y de muchas otras maneras. Ahora, ¿qué dice el pasaje cuando el diablo tentó a Jesús y Jesús dijo esto? Entonces dice el pasaje que entonces el diablo le dejó. Me encanta eso. Entonces el diablo tuvo que irse derrotado. Tuvo que irse con la derrota. ¿Y quién obtuvo la victoria? El Señor Jesucristo. Y dice el pasaje: y vinieron ángeles y le sirvieron. Y lo homenajearon al Señor. Y celebraron ese triunfo del Señor. Entonces, ¿quién ganó la batalla? Jesús. ¿Quién la perdió? El diablo. Y de la misma manera es para nosotros humanos. El diablo no puede estar ganando batallas en nosotros. La naturaleza pecaminosa no puede estar ganando la batalla en nosotros. El impío no me va a decir a mí qué debo hacer yo el domingo. El impío no viene a cambiarme a mí mi agenda. Y yo tengo mi agenda que voy para la iglesia, pero el impío me quiere cambiar la agenda diciendo: no, venite a mi cumpleaños. El impío no me va a mí a decir qué voy a hacer con mi domingo. Tenemos que alcanzar la victoria, y de esa manera Dios nos va a recompensar. Pero recuerden, ¿sabe qué dijo el apóstol Pablo? Dice: vestíos toda la armadura. No solo una parte de la armadura. Tienes que vestir la armadura completa para poder vencer. Así que, amados hermanos, tenemos enemigos. Amén. No los pedimos, pero vinieron. No los queremos, pero aunque no los queremos, vienen. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Tenemos que conocerlos para poderlos vencer y no permitirles hacernos daño. Así es que el Señor nos dé la victoria. Como dice el apóstol Pablo también, para que vayamos de triunfo en triunfo. Hermanos, en triunfo hasta la venida de Cristo. Qué lindo será cuando el Señor Jesucristo venga y nos encuentre limpios, puros y sin mancha. Y habiendo hecho el trabajo, ¿qué va a decir el Señor? Bien, siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero tenemos que hacer un trabajo. Al que le dieron 2 talentos, fue y ganó 2. Al que le dieron 5 talentos, fue y ganó 5. Hicieron el trabajo. Cuando vino el amo, los recompensó. Y así será con nosotros también. Que el Señor